Hermano, yo voy a tener una lectura a todo vapor. Imagínense ustedes que Lucas capítulo 1 es un capítulo de 80 versículos. Y vamos a predicar sobre ese capítulo completo en esta mañana. Así que voy a leer muy rápido. Por favor, traten de seguirme, porque eso le va a dar una comprensión total de los 4 puntos en los que consiste el mensaje de esta mañana. Son solamente 4 puntos muy importantes que nos van a hablar sobre el accionar divino. El título del mensaje es ese, el accionar divino. Lucas capítulo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron desde el principio, lo vieron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esa. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque han mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones,
porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después volvió a su casa. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron a circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por seña a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba sobre él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros caminos por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Lucas nos narra la historia aquí de Jesucristo desde una perspectiva muy distinta a los otros evangelistas. Recuérdense que en primer lugar Lucas era gentil, no era judío. En segundo lugar, Lucas era un médico, o sea, una persona con una mentalidad científica. Y además de todo esto, una persona que se constituye en el primer historiador de la iglesia. O sea, es el primero que comienza a dar datos históricos con fechas históricas, que está lleno de detalles el Evangelio de San Lucas, así como el libro de Marcos, también escrito por él. O sea, el Señor utilizó, el Espíritu Santo guió a San Lucas utilizando los atributos que eran propios y las capacidades que él tenía, como lo suele hacer hoy día también. Te va a utilizar a ti y para eso también te va a dar talentos y dones espirituales en particular para que tú ministres para su gloria. En el caso en particular de Lucas, del Evangelio de San Lucas, él envía esta carta a su destinatario, que era un tal Teófilo. Teófilo significa amigo de Dios. Sin embargo, estamos hablando de un ciudadano romano y por el nombre lo podemos saber porque es un nombre romano. Y la identidad de Teófilo no es del todo conocida, pero sí sabemos que de alguna manera era una persona primero que estaba en eminencia, en autoridad. Se refiere a él como excelentísimo Teófilo, ¿no? Y algunos piensan inclusive que había algún tipo de vínculo entre Lucas y, como gentil que era también el propio Teófilo, en cuanto a que tal vez él tenía alguna autoridad como si fuese su empleado Lucas. Sea como sea, lo que vemos en Teófilo es un hombre que tanto se evidencia en el libro de Lucas como en el libro de Hechos, interesado en profundizar en esa fe que estaba creciente y en los eventos que se sucedieron al nacimiento, la muerte, la crucifixión de Cristo y la formación de la iglesia. Consecuentemente, Lucas se dedica a tratar de llenar de detalles históricos el relato en el cual él está comprobando, y así lo dice, constatando una serie de eventos de los cuales él no vivió personalmente, pero sobre los cuales él indagó profundamente como historiador que era. Entonces él tuvo contacto con aquellos que fueron apóstoles del Señor Jesucristo, que tuvieron contacto con el Señor Jesucristo, y fue tomando nota de cada uno de estos detalles. Este capítulo relata 4 importantes episodios históricos. El primero de ellos tiene que ver con el que se sucede en Jerusalén. En Jerusalén con la persona de Zacarías, ¿verdad? En segundo lugar lo vemos en Nazaret, ¿verdad? En Nazaret con la anunciación que se le hace a María estando en Nazaret.
entre Jerusalén y Nazaret hay una distancia bastante grande, hay bastante distancia entre una ciudad y otra. Y en las montañas de Judea, que era donde vivía realmente Zacarías con su mujer, vemos que hay dos episodios más que se relatan, que tienen que ver en primer lugar con el encuentro que hay entre las dos embarazadas, o sea, entre María embarazada y Elizabeth, que era pariente de María, y María fue a visitarla allá a las montañas de Judea, no se especifica en qué pueblo específicamente es. Y en ese mismo contexto también el final del relato tiene que ver con el nacimiento de Juan el Bautista. O sea que es un capítulo que está lleno de actividad, por así decirlo. Son eventos importantes, eventos históricos que se relatan con mucho detalle, y en el contexto histórico en el cual quien estaba reinando era Herodes el Grande, y así lo dice claramente el evangelista, o sea, Lucas. También es importante el hecho de que nosotros vemos que a lo largo del relato hay un gran movimiento, una gran actividad que se va desarrollando. O sea, vemos nosotros en primer lugar como un ángel se le aparece a Zacarías, ¿verdad? Precisamente cuando va a Jerusalén, porque le tocaba en el orden, ¿verdad? Que fuese él quien presentase el incienso y entrar al lugar santísimo en esa ocasión. Y entonces luego vemos que el mismo ángel se le aparece a María cuando le hace la anunciación de que va a ser madre del Jesucristo. Y después vemos nosotros también dos partes tan importantes como son el cántico de María y también la profecía de Zacarías. Todo esto está relatado en las cuatro partes de este capítulo, y todos ellos tienen una cantidad enorme de enseñanzas que nos tomaríamos mucho tiempo si lo detallásemos. Tengo que darle el crédito del bosquejo de esta mañana al pastor Anthony Dallison. Fue un mensaje que yo escuché de él, me gustó tanto el mensaje que traté de bosquejar, y lo que le estoy trayendo a ustedes, pues parte del bosquejo de este pastor norteamericano. Creo que es norteamericano. Sea como sea, yo quiero enfatizar el hecho de que a pesar de que es un capítulo que está lleno de datos históricos, lleno de eventos importantes y lleno de actividad tanto angelical como humana, la obra del Espíritu Santo se ve muy claramente aquí, pero sobre todo lo que estamos viendo en el capítulo es a Dios actuando, o sea que la actividad divina o la actividad de Dios es la que predomina sobre todo lo que se relata en estos 80 versículos del capítulo 1 de Lucas. Vemos a Dios actuando, y de eso es que vamos a hablar en esta mañana, sobre el accionar divino, cómo Dios obra, cómo Dios actúa. Y lo primero que nosotros vemos en este capítulo es a Dios controlando los eventos de la historia y de las naciones y también de los individuos de una manera soberana. Si nosotros nos ponemos a analizar el texto, tenemos que concluir en esto, que Dios está actuando y está llevando todas las cosas conforme a un plan o un propósito eterno. Y a veces nosotros perdemos de perspectiva que Dios se mantiene en control, que Dios está en su trono y que desde allá Él rige todo lo que sucede en todo el universo, en toda la creación. La Biblia lo reitera una vez y otra vez. Pero es interesante ver cómo cada uno de los evangelistas inician su evangelio partiendo desde puntos distintos. Por ejemplo, en el caso de Mateo, Mateo se va directamente a la genealogía de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 1. Y comienza hablando de la genealogía de Jesucristo, dice hijo de David, hijo de Abraham, etcétera, etcétera. O sea, comienza por la genealogía de Cristo, ¿verdad? Pero, sin embargo, en el caso de Marco es muy diferente. En el caso de Marco, él comienza con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando Jesucristo comienza a ministrar, a predicar, que dice el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, que es otra cosa completamente diferente del punto de partida del relato del Evangelio de Mateo al Evangelio de Marcos. En el caso de Juan, Juan se va todavía más lejos. Juan se va desde antes de la fundación del mundo. Así como el libro de Génesis, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan se va, en el principio era el Verbo, refiriéndose a Jesucristo, siendo Dios, ¿verdad? Y un Dios trino manifestándose desde mucho antes de la creación, porque Dios es Dios desde siempre, desde la eternidad. En el caso de Lucas, en particular, Lucas comienza precisamente con un anuncio profético. El anuncio profético del ángel que se le aparece a Zacarías para anunciarle que su esposa Elizabeth iba a tener un hijo. Y es tan interesante, porque el propio Zacarías había orado por eso, pero no se lo creía cuando se le apareció el ángel para decírselo, ¿verdad? A pesar de que había estado orando sobre esto. Pero ¿por qué es interesante esto? Es interesante, ustedes saben por qué, porque durante 400 años, desde el profeta Malaquías hasta esta profecía del ángel dada a Zacarías, ¿verdad? Dios había callado.
O sea, es lo que se conoce como el periodo intertestamentario entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en todo este tiempo no hubo profecía de parte del Señor. Dios no habló a la humanidad. 400 años de silencio. Y Dios decide romper su silencio y lo hace mandando al arcángel Gabriel para que se apareciera a Zacarías y le diera esta profecía sobre el nacimiento de Juan el Bautista. Los versículos que van del 76 al 79 lo vemos muy claro. El mismo Zacarías habla sobre esto. Y con esto nosotros lo que estamos viendo es cómo Dios tenía un control del tiempo. O sea, no podía ser antes de esos 400 años. Tenía que ser en ese momento específico, el día en que, como dice la propia escritura aquí, el propio Lucas, en la profecía del ángel dada a Zacarías, es el día en el cual nos visitó de alto la aurora. Fíjense lo que dice ahí en el versículo 77. Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, voy a leer desde el 76. Tu niño, ¿me están siguiendo? Voy muy rápido, ¿verdad? Yo sé que voy muy rápido, pero es que si no se van a aburrir. Dice, y tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, dice, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra, a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Cuando Zacarías tiene su cántico, él dice que sencillamente hubo un día específico en el cual nos visitó de lo alto la aurora. O sea, el día que Dios determinó 400 años después de la profecía de Malaquías. Dios había preparado un día en particular en el cual nos visitaría desde lo alto la aurora. O sea, el amanecer para la humanidad completo vendría con la venida del Señor Jesucristo. Y entonces, en consecuencia, nosotros vamos a ver cómo María también en su cántico exalta a Dios por el hecho de que Él está cumpliendo con sus promesas y su propósito eterno. Los versículos que van del 50 al 55, en particular en el 54, María en su cántico dice, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y para con su descendencia para siempre. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que Dios es quien ordena los eventos y las circunstancias de todas las naciones. Él está en control, Él es que decide qué día debe suceder cada cosa. Y precisamente el anuncio del nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Y el anuncio del nacimiento del que vendría a ser profeta delante del Señor, sucedió exactamente en el momento preciso en el cual el Señor habría de determinarlo, o lo habría determinado. Dios nunca ha estado ausente de la escena del mundo. A veces nosotros pensamos que las cosas se manejan sin que Él lo pueda controlar, pero sin embargo Dios tiene un plan, está llevando a cabo su plan, su propósito eterno se va a cumplir, Él está bajo control y lo que pasa es que el tiempo solamente Él lo sabe. El orden y el tiempo en que deben sucederse las cosas solamente nuestro Dios lo sabe. Ahora, Dios no solamente obra en el orden general de los eventos que se suceden en el mundo, en las naciones, en la creación, sino también en las personas, en cada uno de nosotros, en cada ser humano. Dios tiene control sobre los eventos y tiene control también sobre los seres humanos. Pero cuando abundamos sobre la idea anterior, el hecho de que Dios tiene su momento para cada cosa, tenemos que considerar que precisamente 400 años después de Malaquías era cuando el mundo estaba, por así decirlo, preparado por el Señor para recibir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan que era la época del Imperio Romano. El Imperio Romano fue un imperio que trajo muchas ventajas para la expansión del Evangelio. Una de ellas era el hecho de que estaba cubriendo 3 continentes. O sea que había, por así decirlo, una homogeneidad de gobierno y de reglamentaciones en todo lo que era el mundo conocido de entonces. También recuérdense que los caminos romanos permitieron que se llegara a lugares donde antes no había ningún tipo de acceso. Pero el Imperio Romano se ocupó de hacer las rutas romanas o los caminos romanos, ¿verdad?, que conectaban todo el imperio. Además de esto, recuérdense que gobernando Roma había lo que se conocía como la Pax Romana, P-A-X Romana, o sea, la paz.
Era una especie como de control total de los territorios en forma pacífica. Y Roma había manejado su política de una manera tal de que entraba en una especie de combinación con los gobiernos y las etnias y las costumbres locales. A ellos lo que les interesaba era mantener su imperio, y por eso ustedes ven que, por ejemplo, había un rey que se llamaba Herodes, ¿verdad?, que se ocupaba de las cosas que tenía que ver y tenía cierto poder e influencia dentro de los judíos, pero había un gobernador, que era el gobernador romano, ¿verdad?, que tenía una autoridad distinta y en cierta forma superior, ¿verdad?, cuando se trataba de los asuntos que competían al imperio. O sea que había una pax romana que era propicia para la expansión del evangelio. Y además de todo esto, hay una cosa muy importante también, ¿verdad?, que en esa época específicamente, 400 años después de Malaquías, cuando viene la profecía de nuevo al mundo, en esa época el mundo entonces conocido pues tenía una sola lengua. Una sola lengua. Una sola lengua. Todavía hoy día, si ustedes van a Europa, ustedes van a Asia y van a África, se van a encontrar que hay una cantidad enorme de variedades de lenguas y dialectos. Pero como había una imposición, la lengua oficial era el griego, entonces las escrituras iban a ser, todo el Nuevo Testamento y todas las escrituras iban a ser expuestas en las misiones evangelísticas con el idioma común a todos, que era el griego. Ahora, todo esto sucedió conforme al plan de Dios. O sea, Dios estaba controlando este tipo de cosas. Dios estaba controlando este tipo de cosas, entonces, así como estaba controlando también los eventos que se sucedían en la vida de Zacarías y de Elizabeth, en el tiempo en particular. Fíjense cómo dice la Escritura aquí, en el versículo 6, que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Dios preparó a estos dos seres, ¿verdad?, allá en las montañas, en las afueras de Jerusalén, de Judea. O sea, en las afueras de Jerusalén, en las montañas de Judea. Los preparó para que ellos fueran los idóneos, las personas idóneas, para que concibiesen a quien habría de ser el precursor del Mesías, del Señor Jesucristo, a Juan el Bautista. Personas que eran justas, que andaban correctamente delante de Dios y que vivían para nuestro Señor. La acción personal de Dios en la vida de cada una de estas personas, o sea, de este matrimonio, por decirlo así, evidencia que no hay ningún tipo de casualidad y que nada que sucede es accidental o es trivial. O sea, que Dios lo prepara de esa manera. Así como también estaba preparando una doncella, ¿verdad?, allá, lejano, donde una persona humilde, una persona que a pesar de que tenía una ascendencia davídica, ¿verdad?, era una persona pobre también, la cual había escogido y había mantenido pura con el propósito de que el Espíritu Santo llegase sobre ella, el poder del Altísimo la cubriese y pudiese concebir a Dios encarnado. Consecuentemente, nosotros vemos que Dios va ordenando no solamente los eventos de las naciones, sino que también va ordenando las vidas y las circunstancias por las que pasamos nosotros los individuos, y todo para cumplir sus propósitos, los cuales son, vuelvo y repito, propósitos eternos. Dios tiene un plan y ese plan lo va a llevar a cabo sea como sea, así como lo ha llevado con las naciones, a través de los imperios, a través de los tiempos, así lo va a llevar con tu vida y con la mía también. Y en la medida que nuestros años van pasando y vemos hacia atrás, nos damos cuenta de que ciertamente ha sido así. Porque nuestras vidas nunca, desde que llegamos a los pies de Jesucristo y desde antes de ellos, nunca han sido el resultado de nuestros planes, sino del propósito de Dios y de la dirección de Dios en nuestras vidas. Ahora vamos a ver específicamente estas cosas que sucedieron y que parecerían como que iban a imposibilitar que Dios cumpliese o llevase a cabo su plan. Fíjense, por ejemplo, qué interesante, en el versículo 18, dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad ya avanzada. Y en el versículo 34, María le dice al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y tú dirás, bueno, los dos dudaron. Bueno, yo diría que no se trataba de dudar o no dudar, se trata sencillamente de que para ellos era algo completamente imposible. Era una imposibilidad total. Y aunque parezcan imposibilidades, Dios va a cumplir su plan, sea como sea. Y por eso Dios permite que Elizabeth conciba, aún siendo ya una persona vieja, siendo de edad avanzada. Y concibe aquel precursor con el mensaje de arrepentíos, ¿verdad? Porque viene detrás de mí uno que es más, del cual yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado, y el cual bautizará con Espíritu Santo y con fuego, y su aventador está en su mano.
O sea, aquel que traería el mensaje con el poder y la unción del profeta Elías. Estamos hablando de Juan el Bautista. O sea que aunque haya obstáculos que parezca que es imposible que Dios lleve a cabo su plan, los obstáculos son una tontería para el Señor. De hecho, el caso de María, por ejemplo. María se estaba arriesgando mucho. María se estaba arriesgando a la vergüenza, a la humillación. O sea, ella todavía no había consumado su matrimonio. O sea, ella no se había casado realmente. Ella estaba desposada, estaba prometida, por decir así, a José. Y consecuentemente la penalidad sobre ella era la lapidación. O sea, si salía embarazada y no, significaba que había fornicado, consecuentemente ya desposada se le podía adjudicar una pena de adulterio que sería la lapidación, o sea que le apedrearan. Aparte de la vergüenza y la ignominia a una mujer que realmente se había mantenido virgen y pura. Era algo que realmente iba a ser doloroso, iba a ser una afrenta para ella. De hecho, su vida fue así. La vida de María, si ustedes consideran la misma muerte del Señor Jesucristo y lo que ella sufrió viendo a su hijo ser rechazado, padecer y ser crucificado delante de sus propios ojos, ¿verdad? Ciertamente no en vano el Espíritu Santo le advirtió que una espada traspasaría su propia alma. O sea, padeció, sufrió, pero todo esto era dentro del plan de Dios para con la propia María, ¿verdad? O sea que todo esto es parte de la bendición por la cual ella misma dice, todas las naciones me llamarán bienaventurada. Y hoy día la reconocemos como una mujer dichosa, una mujer bienaventurada, una mujer bendecida por Dios, porque fue un instrumento útil para Dios, para Él glorificarse en su vida y traernos con esto al Salvador, a que viniese a morir, hecho hombre en el lugar de los hombres, en el lugar mío, por causa de mi pecado. O sea que Dios, ante cosas que parecen impedimentos grandísimos, dificultades a veces, aún cosas que nos traen dolores, Dios está detrás de todo eso. Y Dios está detrás de todo esto, y muchas veces el orden en que Dios permite que sucedan las cosas en la vida nuestra no necesariamente nos va a traer un gozo o una alegría inmediata, pero a la larga nosotros sabemos que Dios está en control, que Dios tiene un plan y la actitud nuestra debe ser exactamente la misma que tuvo María. ¿Cuál fue la de ella? La actitud de María fue, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, o sea, que Dios hiciera su voluntad en su vida. Y esa debe ser la actitud de nosotros. Este mensaje me lo predijo yo a mí mismo también, ¿verdad? O sea, ciertamente tenemos que estar claros en que lo creamos o no lo creamos, lo querramos o no lo querramos, Dios es soberano, Él tiene control de las naciones, Él es quien regula el tiempo en que se suceden las cosas. Él a su tiempo lleva a cabo cada una de las partes de un plan eterno que ha concebido desde antes de la fundación del mundo y que nos incluye a nosotros, sea en camino de salvación o sea perdidos para siempre en la condenación del infierno. Dios sabe, Dios lo sabe. Estamos hablando, en el primero de los puntos, de que estamos hablando del accionar de Dios, porque vemos a Dios controlando los eventos de la historia de las naciones y de los individuos. Si hablamos del accionar de Dios, también tenemos necesariamente que reconocer que vemos a Dios recordando y cumpliendo todos y cada uno de sus pactos. Y eso lo vemos nosotros en este pasaje también. Es interesante que Zacarías significa Dios se ha recordado. Dios se ha recordado o Dios ha recordado. ¿Y saben qué significa Elizabeth? Dios es fiel. Zacarías es Dios ha recordado y Elizabeth es Dios es fiel. Miren qué dos nombres tiene este matrimonio, ¿verdad? Y son personas que el Señor utiliza para revelarse a ellos, para obrar milagrosamente en ellos. Y es interesante como el propio Zacarías descubre que Dios había recordado las promesas de sus pactos. Cada uno de sus pactos. Y en particular el pacto que hizo a Abraham para la bendición de Israel y la bendición del mundo, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Fíjense el versículo 54 y 55, cuando Zacarías dice, socorrió a Israel su siervo. ¿Qué dice? Acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y en el versículo 70 dice, como habló por la boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestro Padre y acordarse de su santo pacto, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres y acordándose de su santo pacto. Dios
ha hecho ricas y preciosas promesas a cada uno de nosotros. Y los que somos sus hijos nos hemos apropiado por la fe de todas y cada una de esas promesas. La mayor de ellas es la promesa de la vida eterna. El Señor Jesucristo dijo: el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Y nosotros lo hemos creído. Y nosotros sabemos que lo único que nos espera es la vida después de la vida, porque ya no estamos muertos, estamos vivos por Cristo. Consecuentemente, nos aferramos a esa promesa, estamos seguros en Cristo, hemos puesto nuestra confianza plenamente en Él, y Él cumplirá aquello que prometió. Todas y cada una de las promesas del Señor son en Él sí y en Él amén, para la gloria de Dios y para beneficio nuestro. Consecuentemente, por la fe, nos apropiamos de la promesa de Dios y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos invocado el nombre del Señor Jesucristo, confiando que Él es el único Dios y el único Salvador, el único nombre dado por Dios a los hombres para ser salvos. Y en consecuencia nos hemos acogido a su promesa de salvación. Dios está manifestando en este pasaje de Lucas capítulo 1 no tan solo el hecho de que Él tiene un control soberano sobre los eventos, el tiempo y las cosas como se suceden en la humanidad, en el mundo entero, en las naciones, en las personas, sino también Dios está evidenciando aquí el hecho de que Él es fiel a sus promesas. Había prometido que enviaría a un Redentor, a un Salvador, a alguien que vendría a ser una bendición para la redención de la nación de Israel y para todo el mundo de la simiente de Abraham, y lo estaba cumpliendo en ese momento. Y Zacarías lo reconoce, así como también María en sus dos himnos. O sea, que este es el Dios que tenemos, un Dios que es fiel en cumplir con todas y cada una de sus promesas y sus pactos. Yo no sé si tú has pactado con Dios. Hace 35 años yo pacté con Él. Yo le dije: Señor, te entrego toda mi vida, haz de mi vida lo que tú quieras, pero perdóname y sálvame, dame la vida eterna. Fue un pacto, un pacto. Desde entonces Él es dueño de mi vida, Él es dueño de mi alma, de mis pensamientos, de todo lo que Él quiera hacer conmigo, ¿verdad? Y Él me ha dado la vida eterna. ¿Ese es tu caso también? ¿Ese es tu caso también? ¿Has pactado con Dios? Porque Dios manifiesta aquí de una manera muy clara que Él recuerda y cumple aquello que promete. También el texto nos enseña algo más. Estamos hablando del accionar divino. Vemos que no solamente Dios obra soberanamente, moviendo las circunstancias y por encima de las circunstancias en todo lo que sucede en el universo, en las naciones y en las personas, sino que también de eso, además de eso, Dios también es fiel a todas y cada una de sus promesas. Pero también nosotros podemos ver en este pasaje que el Dios que nosotros tenemos es un Dios que es capaz de llevar a cabo lo que es imposible. Lo que es imposible. Tenemos un Dios de imposible. Y lo vemos actuando de una manera maravillosa acá. Existían graves impedimentos, serios impedimentos para que estas dos criaturas fueran concebidas. Dos viejos, ancianos. La costumbre de las mujeres ya había pasado. Así como de Sara también, de Elizabeth. Además, el propio Zacarías dice: ya yo no sirvo para nada, yo soy un viejito, ¿verdad? Ya yo soy un viejo. Dios había permitido, en su plan, en su soberanía, eso no era un gran impedimento para Dios. Eso no era ningún impedimento para Dios. Y si nos vamos al caso de María, ¿cómo será esto si no conozco varón? Yo no sé por qué los incrédulos tienen tropiezo con esto. El que creó el vientre, el que creó la célula, el que creó el átomo, tendrá algún inconveniente para crear y forjar por la obra del Espíritu Santo su propia obra, el poder de Dios, una criatura en el vientre de una mujer. No es imposible para Dios, no es imposible para Dios. Lo es imposible para nuestras mentes, para nuestra estrecha capacidad, para nuestra impiedad y nuestros corazones endurecidos, faltos de fe. Pero para Dios realmente no es imposible. El Dios que nosotros tenemos lo vemos en este pasaje de una manera majestuosa, obrando lo imposible, lo que es imposible. Y si alguno llega a dudar, entonces yo me arrepiento de mis pecados y me entrego a Jesucristo y voy seguro al cielo. Y en incredulidad duda para entregarse a los pies del Salvador. Yo le pregunto, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda.
Y aquel que tuvo poder para levantar a los cojos, dice también tiene poder para perdonar los pecados y llevar al cielo. Los paralíticos andaron. Los demonios fueron echados. Y los pecadores se arrepintieron y fueron salvos. Es el mismo poder de Dios. No hay nada imposible para Dios. Absolutamente no hay nada que sea imposible para Dios. El ángel Gabriel trajo los dos mensajes concomitantemente. Dos mensajes al mismo tiempo. Ambas mujeres iban a experimentar la acción de un Dios soberano. Ambas mujeres iban a concebir. Y Dios el autor de la vida, iba a crear vida donde parecía muy imposible que fuese así en ambas mujeres. Y lo que sucede es que para Dios no hay impedimentos. Los versículos 35 al 37 dice lo siguiente. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Qué dice el versículo 37? Porque nada hay imposible para Dios. El mismo Dios que ordena los eventos de la historia, que cumple con su plan por encima de cualquier tropiezo en las vidas y circunstancias de los seres humanos. El mismo Dios que recuerda y es fiel a sus promesas es el mismo Dios para el cual no hay absolutamente nada que sea imposible. El Dios que nosotros tenemos es un Dios de los imposibles. Ese es mi Dios. ¿Es tu Dios también? ¿Ese es el Dios que tú tienes? O tal vez tu Dios es un diosito chiquitito, con minúscula, el cual no es digno de nuestra confianza y al cual no debemos depositar nuestro destino eterno en sus manos. Tal vez ese es el Dios que tú tienes. Pero si tu Dios es el Dios del capítulo 1 de San Lucas, del Evangelio de Lucas, no pierdas tiempo. No pierdas tiempo absolutamente. Porque ahí donde tú estás, siendo quien tú eres y a pesar de ti, el Dios del imposible tiene el poder y desea perdonar tus pecados, porque ya se entregó por amor a ti, haciéndose hombre y muriendo en una cruz para darte vida eterna. Y Él puede transformar tu vida. Él puede transformar tu existencia. Y de ser un pecador condenado a la eternidad, al infierno eterno, venir a ser un heredero del reino de los cielos. En un momento, en un instante, la eternidad. Confía en ese Dios, el Dios de los imposibles. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios de los creyentes, de los verdaderos cristianos. ¿Es ese tu Dios también? Hay un cuarto ejemplo del accionar de Dios en este capítulo 1 de Lucas. Y esta mañana es muy propicio para traerlo a colación también. Yo quedé esta mañana tan contento cuando estaba en esa esquinita escuchando a los muchachos tocando. Qué bien, qué bueno como el Señor los está consagrando en ese ministerio. Amén. La alabanza a Dios, la adoración a Dios. ¿Y saben por qué? Porque precisamente Dios se manifiesta aquí de una manera muy clara, no solamente diseñando, sino enseñando también el tipo de adoración o alabanza que Él desea que su pueblo le presente. Este capítulo tiene dos signos de adoración y de alabanza. Uno que lo lleva a cabo María y que se conoce como el Magnificat de María. Y el otro que, lleno del Espíritu Santo, brota del corazón y por los labios de aquel que había sido mudo y sordo. Y que se llama el Benedictus, o se conoce como el Benedictus de Zacarías. Dos cánticos de adoración y de alabanza que exaltan el poder, la maravilla, la gloria de nuestro Señor, de nuestro Dios. Cada uno de ellos son realmente preciosos. Uno está desde el versículo 46 al 55, no lo voy a volver a leer. Y el otro está desde el versículo 67 al 79. Y esto del Magnificat tiene que ver precisamente con el principio del cántico. Por ejemplo, en el versículo 46 dice: entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija de Dios mi Salvador. Es una obra del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo llena a María y ella tiene un cántico de adoración, de alabanza que exalta a su Dios, a su Salvador. Eso es una obra de Dios. Y si lo detallamos y lo vemos en cada una de sus partes, podríamos predicar un mensaje completo sobre cada uno de estos cánticos gloriosos, mediante el cual Dios aquí lo vemos enseñándole a la humanidad, a nosotros mismos, a través de los labios de sus siervos, Zacarías y María, el tipo de adoración o alabanza que Él quiere que le profesemos. Vemos eso en María. Y por ejemplo, en el caso de Zacarías, versículo 67, dice: Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito o benedictus el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Cuando Dios obra a favor de su pueblo, cuando Dios trae salvación, perdón a un alma, es algo casi espontáneo, natural, que el Espíritu Santo nos haga rebosar de regocijo, de adoración y de alabanza al Señor. Si no te ha pasado es porque no has experimentado el beneficio del Evangelio. Si en algún momento tu corazón no pareció estallar, explotar dentro de ti, como consecuencia de haberte sabido, de haber recibido este perdón y esta misericordia, este favor de Dios, esta liberación del peso del pecado, es porque realmente tú nunca has comprendido el Evangelio. El Espíritu Santo es quien hace esta obra, llena el corazón de María y llena y toma posesión del corazón y de los labios de Zacarías y los mueve a una adoración, una alabanza como Dios quiere que la tengamos, como Dios quiere que la llevemos. Si tu fe no te mueve a la adoración, posiblemente no estás entre el tipo de adoradores que Dios quiere que le adores. Aquellos que Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores son los que Dios quiere que le adoren. Algo que sale de aquí y no simplemente de la boca, del corazón. Obra del Espíritu Santo en el creyente agradecido. Entonces hemos visto esta mañana, ya a forma de conclusión, cómo Dios obra, cómo Dios está soberanamente obrando en control. Y en todo el capítulo vemos 4 manifestaciones portentosas del accionar de Dios, que es lo que he querido traerle en esta mañana. Hay una anécdota que escuché hace un tiempo. En la época de la segregación racial en los Estados Unidos de Norteamérica, de uno de los líderes, de los oradores, no recuerdo si fue de Malcolm X o de quién, pero uno de ellos que en una ocasión, ya frente a la manera como habían sido agredidos y los derechos de los de raza negra habían sido pisoteados, pues prácticamente perdió las esperanzas y dijo: ya para América no hay ningún tipo de esperanza. Y dicen que desde la multitud que estaba abajo escuchándolo, una señora le dijo: ¿cuándo mataste a Dios? Perdió la perspectiva de que a pesar de los pesares, a pesar del cuadro, a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras pasiones, a pesar de nuestros dolores, a pesar de nuestros riesgos, a pesar de todo, Dios está vivo, está en su trono y se mantiene en control. Poco tiempo después vino el movimiento mediante el cual se reconoció los derechos y la igualdad entre todas las razas en Estados Unidos, ¿verdad? O sea que a veces nosotros vemos las cosas muy oscuras, pero Dios se mantiene actuando siempre y se mantiene en control. El capítulo 1 de Lucas nos muestra que Dios es el Dios de la historia, que tiene un control absoluto de las naciones y de los individuos, y que lo que sucede siempre es bajo su voluntad permisiva. En segundo lugar, nos enseña que Dios es el Dios que recuerda y que guarda sus pactos y sus compromisos. Aquel que a quien recibe no le echa fuera y que el que en él confía nunca será defraudado. En tercer lugar, el capítulo nos enseña que Dios es un Dios de imposibles, el Dios de los imposibles, porque no hay imposibles para Dios. Y finalmente, es el Dios que produce en sus criaturas la adoración y la alabanza como resultado del haber sido objeto de su gracia y de su misericordia. El tipo de adoración que Él quiere, una adoración que viene desde lo más profundo de nuestros corazones
y de nuestros espíritus, apegados a la verdad de su palabra. Gracias al Señor por este pasaje tan precioso. Claro, cuando lo escuché yo dije, tengo que llevárselo a mis hermanos en la congregación. Ojalá que el Señor me haya permitido hacerlo de una manera apropiada. Que Dios le bendiga, hermanos.